Porque la responsabilidad del matrimonio recae un 70%, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, sobre el varón. El apóstol Pablo claramente dijo en 1 Corintios 11:3, porque la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Y la mujer fue sacada del varón y la mujer es gloria del varón. Entonces es muy importante que hasta que nosotros los hombres nos pongamos, como decimos en México, las pilas, hasta que entendamos cuál es nuestra enorme responsabilidad como varones, que podremos verdaderamente sacar adelante el matrimonio. Ustedes han notado el fenómeno en los últimos, podríamos decir, 10 años, en el mundo entero, de las mujeres. De alguna u otra forma están comenzando a surgir en el mundo mujeres líderes, estadistas. El movimiento cristiano de las mujeres se está levantando, Dios está levantando predicadoras, Dios está levantando mujeres llenas del Espíritu Santo. Y muchos me han preguntado, oye hermano, es que no es bíblico que la mujer predique o que la mujer sea pastora. Yo recuerdo esas palabras de Cristo cuando Él les dijo, si ustedes no me alaban, las piedras lo van a hacer. Entonces, uno de los síntomas de que el varón ha fallado en su liderazgo, de que los hombres han perdido su identidad y han abandonado el puesto que Dios nos ha dejado como líderes de la familia, es precisamente que Dios dice, si ustedes no lo hacen, yo levanto a las mujeres. Y esto es exactamente lo que está haciendo Dios, nos está desafiando. Como dice Pablo en Romanos, cuando nosotros predicamos a los judíos, los provocamos a celos. Y que ahorita la gran cantidad de mujeres, porque las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. Las mujeres fueron las mejores discípulas de Jesucristo. Las mujeres fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz cuando el Hijo de Dios moría colgado entre el cielo y la tierra. Así que la mujer tiene una posición preponderante en la Biblia y los hombres no las hemos sabido tratar, no las hemos sabido considerar. Ese machismo, esas actitudes tan equivocadas con las cuales nos transmitieron, de las cuales mi esposa hablaba en la mañana, nuestros padres, y ya tenemos que pararlo, tenemos esas maldiciones que detenerlas, tenemos que cambiar y entender que es la única forma de que Dios pueda trabajar con nuestras vidas. Así que ojalá que esta conferencia, que yo le llamé 4 clases de maridos destructivos, 4 clases de maridos destructivos, pueda bendecir tu vida, varón que me escuchas, y podamos todos nosotros, también como decimos en Latinoamérica, ponernos el saco y ver en qué nivel nos encontramos de destrucción en nuestro hogar, para que podamos arrepentirnos tal vez en esta tarde, pedirle perdón a Dios y poder iniciar una nueva relación matrimonial. La primer clase de marido destructivo es el que se llama en la Biblia como el marido o el esposo dominante. Vamos a ver a esta primer clase de marido o de esposo destructivo, el dominante. En Primera de Reyes 12, versículos del 1 al 4. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Primera de Reyes 12. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Roboam, ante esta petición del pueblo, que estaba cansado, estaba harto de tantos altos impuestos, de tantas duras labores que Salomón había hecho, vamos a ver más al final, el marido inmoral, por tantas mujeres que tuvo y tanta vida tan sensual que tuvo, le pidieron a Roboam su hijo que disminuyera las cargas y los impuestos. Entonces él, Roboam, les pidió 3 días, dice el versículo 5, él les dijo, váyanse oídos y de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. Les dijo, denme 3 días para reflexionar, para pedir consejo. Desgraciadamente, Roboam no fue a pedirle consejo a los hombres maduros, a los hombres de Dios, a esos ancianos que había dejado su padre Salomón y que eran los que podían verdaderamente darle el consejo que necesitaba. Dice el versículo 6, entonces el rey Roboam
pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron y le dijeron: si tú fueras hoy siervo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, versículo 8, dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Dejó el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y estos jóvenes más adelante en la historia le aconsejan y le dicen: ¿sabes una cosa? No escuches al pueblo, no escuches la voz de tu familia. Tú lo que tienes que hacer es aún agravarles más y ponerles más duras cargas para que el pueblo entienda que tú debes de gobernar. Cuando Roboam les anunció esta decisión al pueblo, más adelante en la historia, el pueblo se rebela contra él. Y entonces el pueblo se divide por primera vez, el reino de Salomón se divide, como estaba profetizado, entre Jeroboam y entre Roboam. En otras palabras, el pueblo rechaza al jefe dominante y escoge al otro hermano de Salomón que hizo consejo de los ancianos, y en lugar de dominar, de manipular, de ser un dictador, un tirano y un autoritario, hizo lo que hizo Jesucristo cuando vino al mundo: se convirtió en el siervo del pueblo. Esto sucedió porque Roboam hizo algo que es natural para todos nosotros. En lugar de humillarnos, creemos nosotros que si yo soy jefe de la familia, la única forma de que yo sea jefe de la familia es ser autoritario. Y tú cállate, y tú no me hables, y gritos, y maldiciones, y amargura, y rencor, y tratar a la esposa como un objeto, y tú tienes que estar sujeta de mí, y aunque yo traiga películas pornográficas, tú te tienes que someter a mí. Y esta forma de gobernar a nuestra familia es precisamente el error que pueden cometer los gobernantes, los padres de familia, y aún los mismos pastores que se enseñorean y manipulan y son autoritarios con sus ovejas. La moral de esta historia fue que el corazón del siervo es la cualidad más importante en el liderazgo. Todos nosotros los varones tenemos que comprender el ejemplo y las pisadas que nos dejó Jesucristo. En el capítulo 20 de Mateo, Jesucristo les dijo a los discípulos una verdad que continúa permeando hasta el siglo XXI, el mundo de la política, el mundo de la familia, el mundo de la iglesia. Y dice Mateo 20, versículo 25 al 28, el Señor Jesucristo, Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Cristo describe que la tendencia natural de todas las personas a quienes se les da autoridad, la tendencia enfermiza, patológica del ser humano es que en el momento en que a alguien se le da autoridad, esa persona se comienza a descomponer. Hay algo en nuestra naturaleza que en cuanto recibimos autoridad o comenzamos a subir de nivel y somos jefes de alguna oficina, de alguna compañía, o jefe de la policía, o diputado, o presidente, hay algo en el ser humano tan viciado, tan descompuesto, que comenzamos a enfermarnos con las alturas, comenzamos a marearnos con el éxito. Cuando una persona recibe dinero, cuando una persona recibe aclamaciones, premios, noveles, cuando una persona es aplaudida, reconocida, deportistas, artistas de cine, políticos, en la esfera que tú quieras, algo le pasa a la naturaleza humana que se comienza a descomponer, porque no fuimos creados para subir sin Dios. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que el ser humano no fue creado para recibir gloria, ni aplauso, ni reconocimiento, ni autoridad, sin Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en jefe de familia, tenemos esa tendencia que es natural de los diputados, de los presidentes, y en una posición mucho menor como padres de familia, de querer dominar en el hogar, de querer ser autoritarios en el hogar.
de creer que a través de los golpes, a través de los gritos, a través de los sombrerazos, podemos ejercer el liderazgo. Los varones podemos escoger lo mismo que Roboam y Jeroboam, el camino de ser siervos de nuestra familia. El camino de poder decirle a mi esposa, yo sé que soy la cabeza, pero sabes una cosa, te quiero servir. Y el hecho que nos humillemos ante nuestra esposa y nuestros hijos no nos roba el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Si tu esposa se quiere aprovechar porque tú le laves los pies y porque tú le hagas una vez a la semana de cocinar y porque te digan el mandilón de Venezuela o el mandilón de Nicaragua, o el mandilón de Guerrero, o el de México, etcétera, etcétera, porque el mundo agrede al varón que se convierte en siervo de la mujer porque los valores están descompuestos. Y no es una virtud para el mundo que el hombre sea el siervo de su esposa, el que le abra la puerta cuando se sube al carro, el que cuando se siente al restaurante. Ahora estuvimos viendo a todos los maridos y tenemos una lista, Todos los que llegaron al restaurante, ¿cuántos de ustedes al sentarse a la mesa le quitaron la silla a su esposa para que se sentara? Unos se la quitaron para que se cayera. Hasta de propósito lo hicieron. Pero nos estamos fijando, muchos pastores, cuántos matrimonios todavía mantienen el espíritu de siervo a su esposa. A donde quiera que llegas, le quitas la silla y se sienta. Es un hábito que tienes que desarrollar. O siempre las mujeres, vengo y te sirvo, no, quédate ahí sentada, yo te voy a ir a servir, ¿qué quieres, mi amor? Una Coca-Cola lleva a la María, traiga una Coca-Cola vieja, ándele, apúrese. No, mi amor, yo te la voy a traer y ahí te quedas. Pero la tendencia natural del hombre es eso, que nos sirvan, ¿verdad? ¿Por qué de vez en cuando no nosotros le lavamos los pies? ¿Por qué nosotros no de vez en cuando le lavamos la ropa? ¿Por qué de vez en cuando nosotros no hacemos las camas de la casa? No, eso pertenece a las mujeres porque eres hijo de Zapata. Porque nuestros padres, nuestros abuelos traemos maldiciones transmitidas de que el hombre tiene que ser macho y tiene que ser exigente y está acostumbrado a que le sirvan los chilaquiles. Porque si no, dejamos de tener la autoridad ni la representatividad que Dios nos ha dado. Y es una grande, grande equivocación. No debemos de confundir la autoridad con el autoritarismo. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario y tirano. Tratar de controlar y dominar, manipular a otros carnalmente nos convierte en tiranos. Gritos, groserías, burlas, control total sin preguntar opiniones. Aquí nadie, no, se va a hacer lo que yo digo. ¿Sabes una cosa? Abraham oía a Sara. Entonces, aunque Sara le decía a Abraham, Señor, Abraham oía a su esposa. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a eso. Que está bien, yo soy el jefe de la familia, pero también debo ser sabio para escuchar lo que mi esposa me quiere decir. Segunda de Corintios 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Entonces, esa autoridad que hemos recibido delegada de Dios, de ser la cabeza de nuestra familia, no es para destruir nuestra familia, no es para convertirnos en tiranos de nuestra familia, en dictadores de la familia, sino para servir a Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, él dirigiéndose, primera de Pedro 5, versículo 3, les dijo a los líderes, no tengan señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No se enseñoreen, no traten de controlar o de dominar o de manipular a los que van debajo de ustedes. Pero si hay alguna iglesia hermana, llámese presbiteriana, bautista, Vida Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana, nazarenos, si son nuestros hermanos y alguno quiere ir que haga una campaña, que vayan y a lo mejor aprenden muchas cosas. ¿Y qué es de sanidad? Van a aprender. ¿Qué es de echar demonios? Van a aprender. Porque no somos los dueños de ellos. Nosotros los pastores no somos dueños de las vidas de ustedes. Ustedes tienen como los hijos que llega el momento que tienen que aprender a través de las malas. Hermano, fui a la campaña y vi una bola de loqueras. Qué bueno que ya aprendiste. Y que se caía la gente. Qué bueno que ya sabes ahora de qué se trata. Y qué bueno que comienzas a ejercer el discernimiento. Pero yo no te puedo prohibir que vayas.
Y sobre todo si vas, ya no regresas a la iglesia. O si se van de la iglesia, las maldiciones de Deuteronomio 28 caerán sobre ustedes. Esa es una forma de chantajear, de manipular y ejercer coerción sobre las gentes. Y eso es brujería. Cualquier espíritu de manipulación, de chantaje, de control sobre los demás es un espíritu de brujería. Y eso Dios lo odia. En segundo lugar tenemos al esposo pasivo. El esposo pasivo. Uno de los peores reyes de la historia de Israel fue el rey Acab. No solamente fue un hombre impío, sino también fue el tipo clásico del esposo pasivo. Vean ustedes qué fórmula de este matrimonio. Él era un hombre de débil de carácter, un carácter muy débil. Era un hombre que dejaba que su esposa tomara las decisiones. Ella era una mujer de carácter fuerte, dominante, hasta que su nombre se llamaba Jezabel. Entonces, un hombre pasivo y débil de carácter, casado con una mujer de carácter fuerte y dominante, es la fórmula para una bomba para destruir toda su descendencia. Él estaba casado con esta mujer manipuladora llamada Jezabel, y aquí tenemos otra vez la combinación de esta mujer fuerte con un hombre débil de carácter. Después de que se casó con ella, como ella era fuerte de carácter y él era pasivo, es lógico que este tipo de mujer comienza a jalar a su esposo, a dominar a su esposo, y finalmente los acaban controlando. Y este no es el diseño de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él comenzó a rendirse a los dioses de ella, comenzó a reinar Israel a través de ella, y él era el rey, pero ella era la jefa del rey. Entonces, él solamente, ¿verdad?, tenía una representatividad, pero realmente detrás de todo, la que tomaba las decisiones era ella. Permitió que a través de su reinado Jezabel aterrorizara a Israel, destruyera al pueblo, por lo que atrajeron maldiciones muy grandes a su vida. Él pudo haber sido un rey justo, un buen esposo, pero por la causa de la debilidad de su carácter, su reino fue hundido en destrucción y en perdición. Un ejemplo de la manera como su personalidad y debilidad de carácter permitió que la esposa tomara el control, lo encontramos en 1 Reyes 21, no lo lean, se lo voy a contar rápido la historia, en la historia de Nabot. Es un ejemplo de este matrimonio. Llega Acab y ve una huerta por ahí muy bonita, con árboles frutales, la viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y llega Acab y le dice: ay, Nabotcito, me gusta tu viña. No, no te la vendo. Ay, ¿por qué no me la vendes? Porque no quiero. Y se regresa Acab y ahí está a su trono. Y llega Jezabel: ¿qué estás haciendo tú, cabeza de albóndiga? ¿Por qué estás chillando? Es que quería una viña por allá y no me la vendió. ¿Cómo que no te la vendió? ¿Y qué te vas a quedar así? Vas a ver ahorita lo que voy a hacer. Y va Jezabel y agarra a Nabot, mata a Nabot, le quita la viña y se la entrega a Acab. Esto es solamente un ejemplo de lo que vemos en los matrimonios, donde la pasividad reina en el varón y el carácter fuerte en la mujer. Los hombres pasivos, generalmente, de acuerdo al doctor James Dobson, tienen un perfil psicológico donde al principio parecen ser dulces y sensitivos a sus esposas, pero escúchenme, más tarde las mujeres casadas con este tipo de hombres se cansan y comienzan a despreciarlos, porque la mujer fue creada no para ser líder de su casa, sino para que el hombre la dirigiera. Y cuando la mujer ve que no es él el que dirige la casa y lleva los pantalones, ella se comienza a cansar de él y lo comienza a despreciar. Ya sea en el área de las finanzas, en el área de la vida espiritual o de los hijos, o en el romance, en cualquier otra área familiar, el hombre pasivo le destruye a su esposa el sentido de seguridad y de respeto que la esposa debe tener del marido. O sea que Dios creó a las mujeres para seguir. Ya vimos ayer, para que ellas fueran las que recibieran y siguieran. Y el hombre fue creado para que él fuera adelante, la dirigiera
y le proveyera a la esposa la seguridad y el liderazgo que toda mujer anhela tener con su marido. Lo primero que todos los varones que son pasivos necesitan saber es que toda mujer necesita el liderazgo de tu vida. Si tú no eres el líder de tu casa, si tú no eres la persona a quien tu esposa ve que diriges a tus hijos, cuidas a tus hijos, encaminas a tus hijos, provees para tu familia, tú tomas las decisiones, claro que junto con ella, pero tú eres el que llevas el timón del barco, ella está junto contigo y le pides consejo, pero si no eres tú el timón y se lo has dado a tu esposa, y ahora llegan los hijos, papá, vamos a la fiesta, pregúntenle a la mamá. Papá, ¿quiere escuela? Pregúntenle a la mamá. Y cuando comenzamos a relegar esto hacia la esposa, Dios nos comienza a juzgar. Porque estamos rompiendo el diseño original de Dios que Él nos dejó. 1 Corintios 11:3, el marido es cabeza de la mujer. Dios creó a la mujer para influenciar, para apoyar al marido y no al revés. Miren ustedes en Génesis 3, desde el principio del inicio del pecado, lo que Dios advirtió a la mujer. Dice Génesis 3, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y escuchen bien, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Saben lo que significa en el original hebreo? Tu tendencia, mujer, dentro de todas las mujeres hay una tendencia de querer tomar el control, de querer dominar, de que el marido soltó las riendas, pues yo las voy a tomar ahora. Pero dice Dios, no es así. Él es el que debe de llevar las riendas. Él es el que debe ser el líder. Entonces en todas las mujeres hay esta tendencia malévola, es como una maldición que existe en las mujeres, de querer dominar, querer controlar, y cuando la mujer sobrepasa esa línea que Dios le determinó de poder ayudar al marido y brinca al otro lado, y ella comienza a dominar al marido, esa mujer debe, si es sabia y es una mujer de Dios, decirle a Dios, Señor, tú sabes que mi esposo es débil de carácter, que yo estoy tomando las decisiones, siento la responsabilidad de la casa, siento que todas las cosas las tengo que tomar yo, oh Dios, te pido por mi esposo, y poco a poco vele a entregando a tu esposo, y cuando vengan tus hijos, mamá, váyanse con su papá. Cállese. ¿Y que a qué escuela? Hablen con su papá. Hoy, mi amor, tú toma la decisión. Y comiencen ustedes, mujeres, a devolverles a sus esposos esos para que Dios los comience a bendecir. Poco a poco, cédele, si tu esposo es débil, pues ahora tú vas a tomar las decisiones. Y tú vas a decirnos a qué casa nos vamos a cambiar. Y yo voy a decir, y si quieres que vayamos a Veracruz, nos vamos a Veracruz. Pero que sea tuya la responsabilidad. Y a donde tú determines, yo te voy a seguir. Porque ese es el papel que Dios le dio a las mujeres. Pero tú no puedes, mujer que me escuchas, tomar el liderazgo de tu casa, porque se rompe la ley de Dios, se rompe el patrón de Dios, y ese matrimonio no puede ser bendecido. No puede ser bendecido, porque ese no es el diseño de Dios. Muchos hombres casados con mujeres dominantes toman esta actitud. Bueno, mi esposa es la grita y todo, pues para llevar la fiesta en paz, voy a dejar que ella siga tomando las decisiones. Pero el resultado es lo contrario. Nadie puede violar el diseño de Dios sin recibir las consecuencias. Yo cantidad de hombres que me han dicho, mía, sabes que ya no quiero pelearme con mujer, mejor que ella tome las decisiones, mejor para llevar la fiesta en paz es una cosa, toma tu liderazgo. Y si se enoja y te hace rabietas y grita y chilla, etcétera, etcétera, que las haga. Tú tienes que ser el líder de tu casa para que tú puedas ser bendecido por Dios. En tercer lugar, el esposo inmoral. El esposo inmoral. Esta es la tercera clase de esposos o maridos destructivos, y lo podemos ver claramente en la vida del rey David. David tuvo un grande valor, tuvo grandes cualidades, tuvo grandes dones para realizar grandes cosas, pero noten ustedes que en la Biblia ninguno de sus hijos más que Salomón, y eso al final apostató, ninguno de sus hijos sale en las páginas de la Biblia como un ejemplo de un hijo de David. Tuvo una familia David, pero de lo más terrible que existe, y a pesar de que él se arrepintió de su adulterio,
la espada nunca se apartó de su casa, mataron a su hijo Absalón, que se rebeló contra su papá, estaba organizando una revolución contra su padre. ¿Y se imagina lo que un padre siente? Que tu hijo se levante contra ti y levante a la gente en contra de ti. Eso experimentó David. Y todo eso por su adulterio y los pecados que él cometió. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 11 y veamos cómo inició esta maldición tan grande que atrajo David sobre su vida por su inmoralidad y su sensualidad. En 2 de Samuel capítulo 11, David se encontraba una tarde en la terraza. Lo interesante del caso es que dice en 2 de Samuel 11, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, era tiempo de guerra. Quiero decirles que el diablo no tiene vacaciones. Y cuando más nos debemos de cuidar es precisamente en estos tiempos que, la playa, la alberca, y es cuando más sensibles y expuestos estamos a ser atacados satánicamente. Porque él no descansa, ¿no? Dice que tenemos vacaciones, pero el diablo no tiene vacaciones. Y es en estos tiempos donde vemos, en estos tiempos de relajamiento y esparcimiento, debemos de tener la palabra, orar, mantener nuestro corazón. Guarda sobre todas las cosas tu corazón, porque él mana la vida. Porque estamos ahorita en Acapulco, la playa, el bikini, la alberca. No podemos evitar, como decíamos ayer, ver mujeres, hombres guapos, mujeres guapas, etcétera, etcétera. Y por ahí es por esa puerta que abramos así, por donde comienza la culebra a meterse y a portillar nuestra vida espiritual. David debería estar peleando. Era tiempos de guerra, no lo hizo. Y estamos en tiempos de guerra. Venimos al seminario a descansar, pero es tiempo de pelear por nuestro matrimonio. A eso venimos aquí, a pelear por nuestro matrimonio. Y en lugar de estar peleando, salió a la terraza el príncipe y la Biblia, ¿sabe? Desde ayer que no la ve el hermano, y anda viendo, etcétera, etcétera. ¿Y a quién creen que se le aparece enfrente de él? Una mujer bellísima, desnuda, llamada Betsabé, que se estaba bañando. Y comenzó a lebrestarse David, comenzó a arañar las paredes ahí del palacio. Comenzó a relinchar como caballo bien alimentado. Y en ese momento se comenzó a pensar tanto en esta mujer y en la belleza de esta mujer, que él podía darse el lujo de decir, bueno, ¿y por qué no? El único problema era que esta mujer estaba casada. Entonces él manda a traer a Betsabé, se acuesta con ella, y dijo David, bueno, no hay ningún problema, ya la despidió, ya vete, ya supe, ¿verdad? Ya probé tu cuerpo, ya sea que sabes, etcétera, etcétera. Sabes, vainilla con chocolate, ¿verdad? Qué rico, bla, 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 bla. Pero ella se embarazó. Entonces Dios estaba viendo todo lo que él estaba haciendo, como él ve todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos. Y David se retira a su casa y le llega la noticia, ¿qué crees? Esta mujer está embarazada. Entonces le dicen, y está casada con un soldado llamado Urías. Y David dice, Dios mío, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sé, mándenlo traer, por favor, del frente de batalla, tráiganlo otra vez aquí al palacio y díganle que se acueste con su esposa para que cuando nazca el bebé, pues él sepa que él es el papá. Sin embargo, como Dios estaba detrás de todas estas cosas, y Dios no va a dejar que ninguno de nosotros nos salgamos con la nuestra, aunque planeemos y creamos que podemos esconder el pecado y ocultar el pecado, el hombre regresa de la guerra y rehúsa acostarse con su mujer. Y van y le dicen a David, oye, ¿qué crees? ¿Que no se quiere acostar con su esposa? ¿Cómo que no se quiere acostar? ¿Pues está capado? ¿Qué? ¿Es eunuco? ¿Qué? No, simplemente Urías era un soldado tan íntegro que él no podía darse el lujo, mientras sus amigos peleaban, de tener el placer con su esposa. Él estaba educado con esa integridad como los soldados judíos. Entonces David se enfrentó con un dilema tremendo. Ahora sí, ¿qué hago? O sea, cada vez le apretaba más la situación y cada vez se da más cuenta que era más difícil salir de su adulterio. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Y dijo, ya sé, mándenlo al frente de batalla para que lo maten. Para que su muerte sea rápida y así ya no va a tener que enfrentar a él, ni él va a tener que descubrir que su esposa cometió adulterio. Y efectivamente mandaron a Urías y fue muerto en el frente de la batalla. David quiso arreglar este asunto a su manera y después envió, ¿verdad?, para que muriera Urías, y por supuesto que David no podía salirse con la suya, porque dice Hebreos 4:13, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel
que nos observa y delante de aquel que Él puede ver todo aquello que nosotros hacemos. El Salmo 139 dice, Señor, aún mis pensamientos no te son ocultos, ni levantar y ni sentarme. Tú conoces aún la palabra de mi boca cuando ni siquiera la he pronunciado. Tan grande es la omnisciencia y el poder de Dios. Entonces David, durante un año, pues ya murió Urías, ya me salí con la mía, venga cheminera, aquí che, le voy a contar todos los días el cantar de los cantares aquí, ¿verdad? Y vamos a ser felices. Y Dios, que es grande en paciencia y en misericordia, lo dejó a David un año para que él pensara y reflexionara, y David se endureció. ¿Y qué hizo Dios? En el capítulo 12 le manda al profeta Natán. Y se enfrenta con este profeta Natán, y entonces Natán le cuenta una historia. Un hombre tenía una ovejita, oh rey, y era la única que tenía. Y otro hombre que tenía rico tenía muchas ovejas. Y el hombre rico va y le quita la ovejita a aquel que tenía solamente una ovejita. Y se para David gritando, ese hombre debe morir. Y Natán se levanta y le dice, ese hombre eres tú. Urías era la única ovejita que tenías. Tú tienes un harem de concubinas y esposas, y él era la única mujer que tenía, y tú se la quitaste. Y en ese momento David se le cae el techo encima, se da cuenta que ha sido muy tonta su actitud de esconder el pecado, cae al suelo bañado en lágrimas pidiéndole perdón a Dios. Dios le dice a Natán, dile a David que por su arrepentimiento sincero su pecado es perdonado, pero su hijo que va a tener con Betsabé va a morir. Y el bebé que tiene a través de su adulterio muere, y después, ¿verdad?, ya rehace su vida. Pero esto nos muestra lo siguiente: la inmoralidad es un problema creciente en todas partes, principalmente en los hombres. Escuchen estas estadísticas. La industria pornográfica produce más de 15 billones de dólares en los Estados Unidos. Y es sostenida el 90% por los varones. El 90% de la industria pornográfica la leen y la sostienen los varones. También hay cada vez ahora más varones envueltos en la que se llama bisexualidad. Ya no solamente les gusta batear con la derecha, ahora están bateando con la izquierda también. Ya son fielders del lado izquierdo. Ya están tan hartos de las mujeres, o creen que pueden experimentar, porque el demonio entra a tu vida. Cuando tú ves pornografía, esas imágenes que entran a tu vida, acuérdense que la cámara, nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos son el instrumento nada más, pero la cámara está en el cerebro. Y cuando vemos por los ojos, entra al cerebro y ahí se quedan las imágenes. Y cada vez vas a querer imágenes más degradantes, más degradadas, más perversiones, hasta que te das cuenta que quieres más y más y más, y llega el momento en que, como no fuimos creados, lo vimos ayer, no fuimos creados para encontrar satisfacción en nada que este mundo nos ofrezca. Te vas a encontrar cada vez más vacío, tu degradación va a ir profundizándose, y vas a llegar el momento de querer experimentar ahora hombre con hombre, mujer con mujer. Y es lo que la Biblia le llama perversiones sexuales. Y ahí es en ese punto donde el juicio de Dios comienza a caer a tu vida. Si tú insistes en ese comportamiento y en esa conducta, ¿qué sucede? Los demonios necesitan una base legal para entrar a ejercer el control de nuestra mente. Cuando tú insistes en un pecado, los demonios de pornografía y de homosexualidad entran a tu vida y te comienzan a convencer de que es normal. Te comienzan a convencer que no tiene nada de mal. Te comienzan a convencer que es simplemente otro estilo de vida. Y es lo que la Biblia le llama que fueron corruptos en su entendimiento, insensibles a la voz de Dios. Dicen Romanos, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecen en sus razonamientos, el negro corazón es entenebrecido, y profesando ser sabios, se hacen necios, porque el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y recibirán la retribución debida a su extravío. Dicen Romanos
que son hombres que han perdido la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. La inmoralidad está avanzando a pasos agigantados. Entonces, ¿sabe una cosa? Que finalmente no es la opinión de los hombres, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el maestro de la escuela universitario. ¿Qué dice Dios del sexo? Nosotros no inventamos el sexo, Dios lo diseñó y lo creó Dios para que nosotros pudiéramos encontrar satisfacción únicamente en la dimensión del matrimonio. Fuera del matrimonio, el sexo se llama fornicación. Fornicar significa relaciones sexuales ilícitas, ya sea adulterio, casado con otra persona, ya sea antes de casarte el matrimonio, ya sea con animales, ya sea con bestias, o ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. Son las áreas que el hombre ha pervertido y degradado en el sexo. También hay cada vez más hombres involucrados en la homosexualidad y no solamente la bisexualidad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios crea a la mujer con zonas erógenas, altamente excitables. Esto no es pecado, así la diseñó Dios. Dios nos crea a nosotros con zonas erógenas, excitables, para que dentro del matrimonio y nunca fuera del matrimonio pudiéramos disfrutar nuestros cuerpos. Desgraciadamente los tabúes y toda la información, y ya nadie habla del sexo. ¿Por qué? Porque creen que es algo sucio y es lo más precioso, lo más lindo, lo más maravilloso dentro del matrimonio, bendecido por Dios. Honroso sea el matrimonio sin mancilla, honroso le llama a Dios, mas a los adúlteros y fornicarios juzgará a Dios. ¿Por qué, hijo mío, dice el versículo 20, andarás ciego con otra mujer? Te di a tu mujer para que te recrees con ella, para que sus caricias te satisfagan, para que hoy en la noche te baile la danza de los 7 velos si quieres ahí enfrente de ti. Sí, ¿por qué no? Ahora las mujeres también me dicen muchos hombres, oye Armando, ya tengo a mi esposa que no la veo en tanga desde hace 2, 3 años. Ya hasta una sábana se pone cuando vamos a la cama y todo, siempre está tapada, le dicen la musulmana. Y acuérdense, mujeres, ¿verdad? Que a nosotros Dios nos creó, vuelvo a repetir, con la vista. O sea, nosotros somos más excitables por la vista. Entonces, en la noche, ¿verdad? Pues trata de, ahí está tu esposo, ¿verdad? Y trata, es tu esposo, no hay nada de malo. Báilale y así, mi amor, y tarararara. Todo esto lo podemos hablar con libertad porque es la palabra de Dios. Dios no sé, ahorita están los ángeles, alabí o alabado, alabín bomba. De veras. Y una vez le dije a mi esposa eso, le dije, ¿verdad? Cuando hacemos el... ¿Sabes que ahorita nos están echando porra a los ángeles? Me dice, ay, no. Yo decía, así lo dice la palabra de Dios. Dios está contento. ¿Por qué? Porque Él nos creó para eso. Para que lo disfrutáramos en el matrimonio. Dice, recréate, que sus caricias te satisfagan. No es sucio, el sexo es algo precioso, es algo maravilloso. Y si tú tienes problemas en esa área, ¿verdad? De frigidez, puedes tú ser sanada también. A través de un problema psicológico, te violaron o tienes cierta aversión a los hombres, etcétera, etcétera. Cristo te puede sanar. Pero tú tienes que enfrentar tu problema, busca asistencia, busca ayuda, mujer. Con el pastor, dile a tu esposo, ¿sabes qué? Tengo estos problemas, estos traumas y ayúdame por favor porque no puedo enfrentar o no soy una mujer orgásmica, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene solución. Y tenemos que hablar de eso porque a Dios le interesa el área sexual. Porque para eso nos creó, para que pudiéramos disfrutar en todas las áreas del matrimonio nuestra relación. ¿Por qué vamos a andar ciegos con otra mujer? Versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Escucha lo siguiente, de acuerdo a este psicólogo, el doctor Dawson, el 70% de los hombres impotentes sexualmente son hombres que han abusado de las mujeres.
Parecería, de acuerdo a estas estadísticas que apoyó la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, que apoyaron después de examinar a más de 50,000 varones en Estados Unidos, que hay una maldición para los hombres machos. Tiene que andar comprando después Viagra y globitos. Y pasamos al cuarto tipo de marido destructivo, que se le llama el esposo distraído. El esposo o el marido distraído. Aparte de Jesús, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra y que ha existido es Salomón. Después de Jesucristo, nadie, ni Demóstenes, ni Sócrates, ni Oscar Wilde, ni Platón, ni nadie ha sido y ha tenido la capacidad filosófica de la vida, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría de Salomón. Él es el segundo hijo de David con Betsabé, fue el heredero del trono, reinó 40 años. Sin embargo, el rey Salomón, a pesar de todo lo que Dios le dio, tuvo un problema en el área sensual. Y aunque tuvo 700 esposas y 300 concubinas, acabó Salomón mal. Comenzó bien y terminó mal. Aun cuando antiguamente muchos reyes, David lo hizo muchas veces su padre, se casaban con muchas mujeres para tener alianzas. Por ejemplo, la hija del gobernador de Querétaro o la hija del gobernador de Tamazula quiere casarse con el rey para que ahora el Estado le pueda ser tributario al gobierno federal. Y se hacían estas alianzas, pero aun cuando hubiera habido esta clase de relaciones, pues no había 700 provincias en Israel para que justificara a Salomón sus 700 esposas y 300 concubinas. ¿Por qué tuvo tantas mujeres Salomón? Al final de sus reinados comenzó él a perder la brújula con tantos programas de desarrollo, de construcción, cargó a la nación con demasiados impuestos y ocasionó que el reino se dividiera. Dos cosas habían perdido a Salomón y te pueden perder a ti y me pueden perder a mí. Número uno, su relación con Dios. En el momento en que nosotros los varones comenzamos a apartarnos del Señor, en el momento en que nosotros comenzamos a distanciarnos de Dios, escúchame con cuidado, automáticamente nos comenzamos a distanciar también de nuestra esposa. No se puede divorciar mi relación con Dios vertical con mi relación horizontal con mi esposa. Si estoy mal con Dios, no puedo estar bien con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi prójimo. Y si estoy mal con mi esposa, soy un mentiroso si digo que estoy bien con Dios. Es un ángulo de 45 grados, que así fue como lo diseñó Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, verticalmente, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay tal cosa, vuelvo a repetir, nos engañamos. El que diga que no tiene pecado se engaña, ese 1 Juan. El que diga que no, yo estoy bien con Dios y con tu esposa estás mal, eres un mentiroso. Yo estoy bien con mi esposa, entonces tienes que estar bien con Dios. No se puede divorciar la relación entre el prójimo y entre la mujer. A pesar de todas estas cosas, Salomón se distrajo con muchas mujeres y tanto trabajo que lo llevó a una bancarrota emocional y espiritual y perdió las bendiciones de Dios. Y esto sucede a nosotros los varones cuando nosotros en el ministerio como pastores comenzamos a darle más interés a la iglesia, al ministerio, que a nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Mi esposa decía en la mañana que ahora que estamos en Dallas, ha sido un tiempo en el que yo por muchos años he creído el ministerio y la palabra, que Dios me use y campañas, etcétera, etcétera. Y ha sido un tiempo en el que Dios nos ha abierto el entendimiento tan grandemente que nos vuelve otra vez a decir, me interesa más tu relación con tu esposa y tus hijos que todo lo que hagas en el ministerio. Me interesa más, Armando, tu familia que ganes el mundo entero y seas obscuridad de tu casa.
Y hemos tenido un tiempo, ¿verdad?, en el que, como decía mi esposa en la mañana, ella y yo nos hemos reencontrado de una forma preciosa. A veces que llegamos allá y le digo a mi esposa, yo estoy acostumbrado, por naturaleza soy hiperactivo. Entonces estoy acostumbrado a levantarme aquí, a esto y el otro, por aquí. Y imagínense irme allá y ya tener el tiempo. Y ahora tengo que comenzar a pensar más en ella, en mis hijos. Y estoy concentrando esa energía que antes concentraba en muchas ovejas, en lo más importante en mi vida, que es mi familia. Y de alguna forma Dios nos está protegiendo al tenernos ahí para algo que viene en el futuro. Porque si quiere Dios formar a sus próximos generales, 4 estrellas de división, y queremos ser nosotros los líderes del futuro y de la futura generación, Dios está regresándonos a nuestros primeros pasos, a nuestro primer amor, para que podamos estar listos y enfrentar las batallas finales contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Ustedes no se imaginan lo que se viene contra el mundo en los próximos años. No tenemos idea de cómo se viene política, económica, espiritualmente el ataque. Y antes de que podamos los soldados, Dios está pasando lista a su ejército y a los hombres nos está volviendo a traer. Acuérdense que tú tienes que comenzar a aprender a gobernarte a ti mismo, a gobernar tu casa, para que puedas enfrentar las batallas que se vienen en el futuro. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Comenzó a alejarse, y la verdad que aprendemos de Salomón es que si él cayó y él se alejó de Dios, nosotros también podemos caer. 1 Corintios 10, 12, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Vimos en la primera conferencia ayer las prioridades. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Pon en primer lugar a Dios en tu vida. Número 2, pon en lugar a tu esposa en segundo lugar, antes que papi, que mami, que los hijos, que el ministerio, que el trabajo, que todo. Tu esposa en segundo lugar. En tercer lugar, tus hijos. En cuarto lugar, el ministerio. Y yo creí que el ministerio... Cállese. Dios, la esposa, los hijos, el ministerio y en quinto lugar, el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos hombres, como Salomón, le dan primer lugar a su trabajo. Y salimos a las 8 de la mañana, eso, predicar, etcétera, al banco, negocios, gané, y llegó a la noche. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, no me estés molestando ahorita, déjame dormir, niños que se callen. Y así nos pasan 10, 15 años y no los vemos crecer. Nunca tenemos tiempo para nuestra esposa, no tenemos tiempo para chatear con ella. Fue lo que le pasó a Salomón. Él tenía 700 mujeres, pero no tenía el tiempo de chatear y platicar con ninguna de ellas. No tenía el tiempo de relacionarse con ninguna de ellas, porque tenía demasiadas ocupaciones. Estaba tan distraído con tantas, que no pudo relacionarse con ninguna. Y nos puede a nosotros suceder lo mismo. Si perdemos la relación con Dios y perdemos la relación con nuestra esposa, vamos a perder la relación con nuestros hijos. Y nos va a pasar el tiempo, 10, 15 años de edad, y ganamos el mundo y perdimos nuestra familia, perdimos nuestro matrimonio. Y esto es un triste negocio en el cual podemos caer. En Lucas 21, 34, el Señor Jesucristo, advirtiéndoles a los discípulos acerca de estos peligros, les dijo estas palabras. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios nos promete que si nosotros, al salir de este seminario, ordenamos nuestra vida y de veras le damos a Dios el primer lugar, en segundo lugar a mi esposo, Dios nos promete que vamos a escaparnos de los problemas, la tribulación y la ira de Dios que viene sobre el mundo y los juicios tan grandes de Dios que vienen sobre el mundo. Pero nos advierte Jesucristo, contra ti hay un peligro, la glotonería y la embriaguez. Comer demasiado, beber demasiado, emborracharme demasiado y los afanes de la vida, el banco, las cuentas, el dinero,
no tengo, y al ratito ya estoy tan estresado en los bienes materiales, ¿en qué voy a invertir? En lugar de dejarle todo a Dios y tener paz en mi corazón, que comienzo a perder mi relación con Dios y mi relación con mi familia. Y es cuando dice la Biblia, como un lazo viene sobre nosotros, y a lo mejor viene sobre ti hoy en la noche, la muerte. Cristo aquí está hablando de su segunda venida, pero este lazo puede ser el día de tu muerte o de mi muerte. Una de las cosas que más me impactaron el 11 de septiembre del 2001, cuando los aviones cargados con 19 árabes radicales musulmanes se estrellaron contra las Torres Gemelas. Bueno, en este 11 de septiembre, un hombre estaba en el 72º piso y encontraron los celulares y las conversaciones, están ahorita ya revelándolas en los periódicos, y todas las conversaciones que se oían eran las siguientes: mi amor, no sé qué está pasando, está muy caliente el piso, pero quiero decirte que te amo, y diles a los niños que siempre los he querido. ¿Se imaginan en ese momento? Y te encargo la cuenta del banco. ¿Y cuánto dejamos? Casi nadie pensó en eso en ese momento. Sus pensamientos fueron los que nos pueden ser para nosotros. Todos esos hombres que murieron, más de 3,000, casi 4,000 personas en las Torres Gemelas, eran 2 torres con 50,000 empleados. 50,000 personas. Gracias a Dios que nada más murieron 3,800, casi 4,000 personas. Pero todas las personas que murieron, ¿saben lo que pasó? En la mañana se levantaron. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Nos vemos a las 2 de la tarde. Nenes, paso por ustedes a las 12. Se pusieron su corbata, se echaron su loción, y ninguno de ellos supo que era el último beso que le habían dado a sus hijos y a su esposa. Te pregunto, ¿tú sabes si vas a regresar a Nicaragua, a Venezuela, a México, a tu lugar de origen mañana? No lo sabes, ni yo tampoco. Todos nosotros nos levantamos todos los días creyendo que tenemos todavía toda la vida delante de nosotros, y no es cierto. Hoy puedes tú morir, hoy yo puedo morir. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque no tienes comprada la vida, santo de Dios. Personas que nos escuchan, damas y caballeros, ni yo tampoco sé cuándo vamos a morir. Y por esa inexactitud en la que la muerte nos puede sorprender, la Biblia dice, cuídate de que cuando tú mueras te encuentre en una forma irreprensible y sana de vivir, y no te avergüences el día de tu muerte de tu vida. Si Dios te llamara en esta noche a cuentas, ¿qué le dirías? A ver, ven para acá, Juan. Señor, gané 50,000 almas, hice 10 iglesias, hice 20,000 negocios. Nada de eso. ¿Cómo estuvo tu relación con tu esposa? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? ¿A quién amaste? Pues a mi perro Fido. ¿Eso le vas a contestar a Dios? ¿Cuánto amaste? ¿A quién has amado? Pregúntate con todo tu corazón hoy en la noche cuando llegues a tu casa, ¿a quién has amado sacrificialmente? El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, el amor no es indecoroso, todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo soporta. Y hasta que tengamos esa capacidad de haber amado a alguien, podemos verdaderamente descansar y decir, estoy siguiendo el camino de Jesús. Oremos. Psicológico, donde al principio parecen ser dulces y sensitivos a sus esposas, pero escúchenme, más tarde las mujeres casadas con este tipo de hombres se cansan y comienzan a despreciarlos, porque la mujer fue creada no para ser líder de su casa, sino para que el hombre la dirigiera. Y cuando la mujer ve que no es él el que dirige la casa y lleva los pantalones, ella se comienza a cansar de él y lo comienza a despreciar. Ya sea en el área de las finanzas, en el área de la vida espiritual o de los hijos, o en el romance, en cualquier otra área familiar, el hombre pasivo le destruye a su esposa el sentido de seguridad y de respeto que la esposa debe tener del marido. O sea que Dios creó a las mujeres para seguir. Ya vimos ayer, para que ellas fueran las que recibieran y siguieran. Y el hombre fue creado para que él fuera adelante, la dirigiera y le proveyera a la esposa la seguridad y el liderazgo que toda mujer anhela tener
con su marido. Lo primero que todos los varones que son pasivos necesitan saber es que toda mujer necesita el liderazgo de tu vida. Si tú no eres el líder de tu casa, si tú no eres la persona a quien tu esposa ve que diriges a tus hijos, cuidas a tus hijos, encaminas a tus hijos, provees para tu familia, tú tomas las decisiones, claro que junto con ella, pero tú eres el que llevas el timón del barco, ella está junto contigo y le pides consejo, pero si no eres tú el timón y se lo has dado a tu esposa, y ahora llegan los hijos, papá, vamos a la fiesta, pregúntenle a la mamá. Papá, ¿quiere escuela? Pregúntenle a la mamá. Y cuando comenzamos a relegar esto hacia la esposa, Dios nos comienza a juzgar. Porque estamos rompiendo el diseño original de Dios que Él nos dejó. 1 Corintios 11:3, el marido es cabeza de la mujer. Dios creó a la mujer para influenciar, para apoyar al marido y no al revés. Miren ustedes en Génesis 3, desde el principio del inicio del pecado, lo que Dios advirtió a la mujer. Dice Génesis 3, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y escuchen bien, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Saben lo que significa en el original hebreo? Tu tendencia, mujer, dentro de todas las mujeres hay una tendencia de querer tomar el control, de querer dominar, de que el marido soltó las riendas, pues yo las voy a tomar ahora. Pero dice Dios, no es así. Él es el que debe de llevar las riendas. Él es el que debe ser el líder. Entonces en todas las mujeres hay esta tendencia malévola, es como una maldición que existe en las mujeres, de querer dominar, querer controlar, y cuando la mujer sobrepasa esa línea que Dios le determinó de poder ayudar al marido y brinca al otro lado, y ella comienza a dominar al marido, esa mujer debe, si es sabia y es una mujer de Dios, decirle a Dios, Señor, tú sabes que mi esposo es débil de carácter, que yo estoy tomando las decisiones, siento la responsabilidad de la casa, siento que todas las cosas las tengo que tomar yo, oh Dios, te pido por mi esposo, y poco a poco vele a entregando a tu esposo, y cuando vengan tus hijos, mamá, váyanse con su papá. Cállese. Y que a qué escuela, hablen con su papá. Hoy, mi amor, tú toma la decisión. Y comiencen ustedes, mujeres, a devolverles a sus esposos eso para que Dios los comience a bendecir. Poco a poco, cédele, si tu esposo es débil, pues ahora tú vas a tomar las decisiones. Y tú vas a decirnos a qué casa nos vamos a cambiar. Y yo voy a decir, y si quieres que vayamos a Veracruz, nos vamos a Veracruz. Pero que sea tuya la responsabilidad. Y a donde tú determines, yo te voy a seguir. Porque ese es el papel que Dios le dio a las mujeres. Pero tú no puedes, mujer que me escuchas, tomar el liderazgo de tu casa porque se rompe la ley de Dios, se rompe el patrón de Dios y ese matrimonio no puede ser bendecido. No puede ser bendecido porque ese no es el diseño de Dios. Muchos hombres casados con mujeres dominantes toman esta actitud. Bueno, mi esposa es la grita y todo, pues para llevar la fiesta en paz voy a dejar que ella siga tomando las decisiones. Pero el resultado es lo contrario. Nadie puede violar el diseño de Dios sin recibir las consecuencias. Yo cantidad de hombres que me han dicho, mía, sabes que ya no quiero pelearme con mujer, mejor que ella tome las decisiones, mejor para llevar la fiesta en paz es una cosa, toma tu liderazgo. Y si se enoja y te hace rabietas y grita y chilla, etcétera, etcétera, que las haga. Tú tienes que ser el líder de tu casa para que tú puedas ser bendecido por Dios. En tercer lugar, el esposo inmoral. El esposo inmoral. Esta es la tercera clase de esposos o maridos destructivos y lo podemos ver claramente en la vida del rey David. David tuvo un grande valor, tuvo grandes cualidades, tuvo grandes dones para realizar grandes cosas, pero noten ustedes que en la Biblia ninguno de sus hijos más que Salomón, y eso al final apostató, ninguno de sus hijos sale en las páginas de la Biblia como un ejemplo de un hijo de David. Tuvo una familia David, pero de lo más terrible que existe, y a pesar de que él se arrepintió de su adulterio,
la espada nunca se apartó de su casa, mataron a su hijo Absalón, que se rebeló contra su papá, estaba organizando una revolución contra su padre. ¿Y se imagina lo que un padre siente? Que tu hijo se levante contra ti y levante a la gente en contra de ti. Eso experimentó David. Y todo eso por su adulterio y los pecados que él cometió. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 11 y veamos cómo inició esta maldición tan grande que atrajo David sobre su vida por su inmoralidad y su sensualidad. En 2 de Samuel capítulo 11, David se encontraba una tarde en la terraza. Lo interesante del caso es que dice en 2 de Samuel 11, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, era tiempo de guerra. Quiero decirles que el diablo no tiene vacaciones. Y cuando más nos debemos de cuidar es precisamente en estos tiempos que, la playa, la alberca, y es cuando más sensibles y expuestos estamos a ser atacados satánicamente. Porque él no descansa, ¿no? Dice que tenemos vacaciones, pero el diablo no tiene vacaciones. Y es en estos tiempos donde vemos, en estos tiempos de relajamiento y esparcimiento, debemos de tener la palabra, orar, mantener nuestro corazón, guarda sobre todas las cosas tu corazón porque Él mana la vida, porque estamos ahorita en Acapulco, la playa, el bikini, la alberca, no podemos evitar, como decíamos ayer, ver mujeres, hombres guapos, mujeres guapas, etcétera, etcétera, y por ahí es por esa puerta que abramos así, por donde comienza la culebra a meterse y a portillar nuestra vida espiritual. David debería estar peleando, era tiempos de guerra, no lo hizo. Y estamos en tiempos de guerra, venimos al seminario a descansar, pero es tiempo de pelear por nuestro matrimonio. A eso venimos aquí, a pelear por nuestro matrimonio. Y en lugar de estar peleando, salió a la terraza el príncipe y la Biblia, ¿sabe? Desde ayer que no la ve el hermano, y anda viendo, etcétera, etcétera. ¿Y a quién creen que se le aparece enfrente de él? Una mujer bellísima, desnuda, llamada Betsabé, que se estaba bañando. Y comenzó a lebrestarse David, comenzó a arañar las paredes ahí del palacio. Comenzó a relinchar como caballo bien alimentado. Y en ese momento se comenzó a pensar tanto en esta mujer y en la belleza de esta mujer, que él podía darse el lujo de decir, bueno, ¿y por qué no? El único problema era que esta mujer estaba casada. Entonces él manda a traer a Betsabé, se acuesta con ella, y dijo David, bueno, no hay ningún problema, ya la despidió, ya vete, ya supe, ¿verdad? Ya probé tu cuerpo, ya sea que sabes, etcétera, etcétera. Sabes, vainilla con chocolate, ¿verdad? Qué rico, bla, 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 bla. Pero ella se embarazó. Entonces Dios estaba viendo todo lo que él estaba haciendo, como él ve todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que pensamos. Y David se retira a su casa y le llega la noticia, ¿qué crees? Esta mujer está embarazada. Entonces le dicen, y está casada con un soldado llamado Urías. Y David dice, Dios mío, ahora ¿qué voy a hacer? Ya sé, mándenlo traer para subir sin Dios. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que el ser humano no fue creado para recibir gloria, ni aplauso, ni reconocimiento, ni autoridad, sin Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en jefe de familia, tenemos esa tendencia que es natural de los diputados, de los presidentes, y en una posición mucho menor como padres de familia, de querer dominar en el hogar, de querer ser autoritarios en el hogar, de creer que a través de los golpes, a través de los gritos, a través de los sombrerazos, podemos ejercer el liderazgo. Los varones podemos escoger lo mismo que Roboam y Jeroboam, el camino de ser siervos de nuestra familia, el camino de poder decirle a mi esposa, yo sé que soy la cabeza, pero sabes una cosa, te quiero servir. Y el hecho que nos humillemos ante nuestra esposa y nuestros hijos no nos roba el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Si tu esposa se quiere aprovechar porque tú le laves los pies y porque tú le hagas una vez a la semana de cocinar y porque te digan el mandilón de Venezuela o el mandilón de Nicaragua o el mandilón de Guerrero o el de México, etcétera, etcétera, porque el mundo agrede al varón que se convierte en siervo de la mujer porque los valores están descompuestos. Y no es una virtud para el mundo que el hombre sea el siervo de su esposa, el que le abra la puerta cuando se sube al carro, el que cuando se siente al restaurante, ahora estuvimos viendo a todos los maridos y tenemos una lista,
Todos los que llegaron al restaurante, ¿cuántos de ustedes al sentarse a la mesa le quitaron la silla a su esposa para que se sentara? Unos se la quitaron para que se cayera. Hasta de propósito lo hicieron. Pero nos estamos fijando, muchos pastores, cuántos matrimonios todavía mantienen el espíritu de siervo a su esposa. A donde quiera que llegas, le quitas la silla y se sienta. Es un hábito que tienes que desarrollar. O siempre las mujeres, vengo y te sirvo, no, quédate ahí sentada, yo te voy a servir, ¿qué quieres, mi amor? Una Coca-Cola lleva a la María, tráigame una Coca-Cola vieja, ándele, apúrese. No, mi amor, yo te la voy a traer y ahí te quedas. Pero la tendencia natural del hombre es eso, que nos sirvan, ¿verdad? ¿Por qué de vez en cuando no nosotros le lavamos los pies? ¿Por qué nosotros no de vez en cuando le lavamos la ropa? ¿Por qué de vez en cuando nosotros no hacemos las camas de la casa? No, eso pertenece a las mujeres, porque eres hijo de Zapata. Porque nuestros padres, nuestros abuelos traemos maldiciones transmitidas de que el hombre tiene que ser macho y tiene que ser exigente y está acostumbrado a que le sirvan los chilaquiles. Porque si no, dejamos de tener la autoridad ni la representatividad que Dios nos ha dado. Y es una grande, grande equivocación. No debemos de confundir la autoridad con el autoritarismo. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario y tirano. Tratar de controlar y dominar, manipular a otros carnalmente nos convierte en tiranos. Gritos, groserías, burlas, control total sin preguntar opiniones. Aquí nadie, no, se va a hacer lo que yo digo. ¿Sabes una cosa? Abraham oía a Sara. Entonces, aunque Sara le decía a Abraham, Señor, Abraham oía a su esposa. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a eso. Que está bien, yo soy el jefe de la familia, pero también debo ser sabio para escuchar lo que mi esposa me quiere decir. Segunda de Corintios 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Entonces, esa autoridad que hemos recibido delegada de Dios, de ser la cabeza de nuestra familia, no es para destruir nuestra familia, no es para convertirnos en tiranos de nuestra familia, en dictadores de la familia, sino para servir a Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, él dirigiéndose, primera de Pedro 5, versículo 3, les dijo a los líderes, no tengan señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No se enseñoreen, no traten de controlar o de dominar o de manipular a los que van debajo de ustedes. Pero si hay alguna iglesia hermana, llámese presbiteriana, bautista, Vida Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana, nazarenos, si son nuestros hermanos y alguno quiere ir que haga una campaña, que vayan y a lo mejor aprenden muchas cosas. ¿Y qué es de sanidad? Van a aprender. ¿Qué es de echar demonios? Van a aprender. Porque no somos los dueños de ellos. Nosotros los pastores no somos dueños de las vidas de ustedes. Ustedes tienen como los hijos que llega el momento que tienen que aprender a través de las malas. Hermano, fui a la campaña y vi una bola de loqueras. Qué bueno que ya aprendiste. Y que se caía la gente. Qué bueno que ya sabes ahora de qué se trata. Y qué bueno que comienzas a ejercer el discernimiento. Pero yo no te puedo prohibir que vayas. Y sobre todo si vas, ya no regresas a la iglesia. O si se van de la iglesia, las maldiciones de Deuteronomio 28 caerán sobre ustedes. Esa es una forma de chantajear, de manipular y ejercer coerción sobre las gentes. Y eso es brujería. Cualquier espíritu de manipulación, de chantaje, de control sobre los demás es un espíritu de brujería. Y eso Dios lo odia. En segundo lugar tenemos al esposo pasivo. El esposo pasivo. Uno de los peores reyes de la historia de Israel fue el rey Acab. No solamente fue un hombre impío, sino también fue el tipo clásico del esposo pasivo. Vean ustedes qué fórmula de este matrimonio. Él era un hombre de débil de carácter, un carácter muy, muy débil. Era un hombre
que dejaba que su esposa tomara las decisiones. Ella era una mujer de carácter fuerte, dominante, hasta que su nombre se llamaba Jezabel. Entonces, un hombre pasivo y débil de carácter, casado con una mujer de carácter fuerte y dominante, es la fórmula para una bomba para destruir toda su descendencia. Él estaba casado con esta mujer manipuladora llamada Jezabel, y aquí tenemos otra vez la combinación de esta mujer fuerte con un hombre débil de carácter. Después de que se casó con ella, como ella era fuerte de carácter y él era pasivo, es lógico que este tipo de mujer comienza a jalar a su esposo, a dominar a su esposo, y finalmente los acaban controlando. Y este no es el diseño de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él comenzó a rendirse a los dioses de ella, comenzó a reinar Israel a través de ella, y él era el rey, pero ella era la jefa del rey. Entonces, él solamente, ¿verdad?, tenía una representatividad, pero realmente detrás de todo, la que tomaba las decisiones era ella. Permitió que a través de su reinado Jezabel aterrorizara a Israel, destruyera al pueblo, por lo que atrajeron maldiciones muy grandes a su vida. Él pudo haber sido un rey justo, un buen esposo, pero por la causa de la debilidad de su carácter, su reino fue hundido en destrucción y en perdición. Un ejemplo de la manera como su personalidad y debilidad de carácter permitió que la esposa tomara el control, lo encontramos en 1 Reyes 21, no lo lean, se lo voy a contar rápido la historia, en la historia de Nabot. Es un ejemplo de este matrimonio. Llega Acab y ve una huerta por ahí muy bonita, con árboles frutales, la viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y llega Acab y le dice: ay, Nabotcito, me gusta tu viña. No, no te la vendo. Ay, ¿por qué no me la vendes? Porque no quiero. Y se regresa Acab y ahí está a su trono. Y llega Jezabel: ¿qué estás haciendo tú, cabeza de albóndiga? ¿Por qué estás chillando? Es que quería una viña por allá y no me la vendió. ¿Cómo que no te la vendió? ¿Y qué, te vas a quedar así? Vas a ver ahorita lo que voy a hacer. Y va Jezabel y agarra a Nabot, mata a Nabot, le quita la viña y se la entrega a Acab. Esto es solamente un ejemplo de lo que vemos en los matrimonios, donde la pasividad reina en el varón y el carácter fuerte en la mujer. Los hombres pasivos, generalmente, de acuerdo al doctor James Dobson, tienen un perfil a favor del frente de batalla. Tráiganlo otra vez aquí al palacio y díganle que se acueste con su esposa, para que cuando nazca el bebé, pues él sepa que él es el papá. Sin embargo, como Dios estaba detrás de todas estas cosas, y Dios no va a dejar que ninguno de nosotros nos salgamos con la nuestra, aunque planeemos y creamos que podemos esconder el pecado y ocultar el pecado, el hombre regresa de la guerra y rehúsa acostarse con su mujer. Y van y le dicen a David: oye, ¿qué crees? ¿Que no se quiere acostar con su esposa? ¿Cómo que no se quiere acostar? ¿Pero está capado o qué? ¿Es eunuco o qué? No, simplemente Urías era un soldado tan íntegro que él no podía darse el lujo, mientras sus amigos peleaban, de tener el placer con su esposa. Él estaba educado con esa integridad como los soldados judíos. Entonces David se enfrentó con un dilema tremendo. Ahora sí, ¿qué hago? O sea, cada vez le apretaba más la situación y cada vez se da más cuenta que era más difícil salir de su adulterio. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Y dijo: ya sé, mándenlo al frente de batalla para que lo maten, para que su muerte sea rápida, y así ya no va a tener que enfrentar a él, ni él va a tener que descubrir que su esposa cometió adulterio. Y efectivamente mandaron a Urías y fue muerto en el frente de la batalla. David quiso arreglar este asunto a su manera y después envió, ¿verdad?, para que muriera Urías. Y por supuesto que David no podía salirse con la suya, porque dice Hebreos 4:13: todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que nos observa y delante de aquel que él puede ver todo aquello que nosotros hacemos. El Salmo 139 dice: Señor, aún mis pensamientos no te son ocultos, ni levantar y ni sentarme. Tú conoces aún la palabra de mi boca cuando ni siquiera la he pronunciado. Tan grande es la omnisciencia y el poder de Dios. Entonces David, durante un año, pues ya murió Urías, ya me salí con la mía. Venga, cheminera, aquí, le voy a contar todos los días
el cantar de los cantares aquí, ¿verdad? Y vamos a ser felices. Y Dios, que es grande en paciencia y en misericordia, lo dejó a David 1 año para que él pensara y reflexionara, y David se endureció. ¿Y qué hizo Dios? En el capítulo 12 le manda al profeta Natán. Y se enfrenta con este profeta Natán, y entonces Natán le cuenta una historia. Un hombre tenía una ovejita, oh rey, y era la única que tenía. Y otro hombre que tenía rico tenía muchas ovejas. Y el hombre rico va y le quita la ovejita a aquel que tenía solamente una ovejita. Y se para David gritando: ese hombre debe morir. Y Natán se levanta y le dice: ese hombre eres tú. Urías era la única ovejita que tenías. Tú tienes un harem de concubinas y esposas, y él era la única mujer que tenía, y tú se la quitaste. Y en ese momento David se le cae el techo encima, se da cuenta que ha sido muy tonta su actitud de esconder el pecado, cae al suelo bañado en lágrimas, pidiéndole perdón a Dios. Dios le dice a Natán: dile a David que por su arrepentimiento sincero su pecado es perdonado, pero su hijo que va a tener con Betsabé va a morir. Y el bebé que tiene a través de su adulterio muere, y después, ¿verdad?, ya rehace su vida. Pero esto nos muestra lo siguiente: la inmoralidad es un problema creciente en todas partes, principalmente en los hombres. Escuchen estas estadísticas. La industria pornográfica produce más de 15 billones de dólares en los Estados Unidos. Y es sostenida el 90% por los varones. El 90% de la industria pornográfica la leen y la sostienen los varones. También hay cada vez ahora más varones envueltos en la que se llama bisexualidad. Ya no solamente les gusta batear con la derecha, ahora están bateando con la izquierda también. Ya son fielders del lado izquierdo. Ya están tan hartos de las mujeres, o creen que pueden experimentar, porque el demonio entra a tu vida. Cuando tú ves pornografía, esas imágenes que entran a tu vida, acuérdense que la cámara, nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos son el instrumento nada más, pero la cámara está en el cerebro. Y cuando vemos por los ojos, entra al cerebro y ahí se quedan las imágenes. Y cada vez vas a querer imágenes más degradantes, más degradadas, más perversiones, hasta que te das cuenta que quieres más y más y más, y llega el momento en que, como no fuimos creados, lo vimos ayer, no fuimos creados para encontrar satisfacción en nada que este mundo nos ofrezca. Te vas a encontrar cada vez más vacío, tu degradación va a ir profundizándose, y vas a llegar el momento de querer experimentar ahora hombre con hombre, mujer con mujer. Y es lo que la Biblia le llama perversiones sexuales. Y ahí es en ese punto donde el juicio de Dios comienza a caer a tu vida. Si tú insistes en ese comportamiento y en esa conducta, ¿qué sucede? Los demonios necesitan una base legal para entrar a ejercer el control de nuestra mente. Cuando tú insistes en un pecado, los demonios de pornografía y de homosexualidad entran a tu vida y te comienzan a convencer de que es normal. Te comienzan a convencer que no tiene nada de mal. Te comienzan a convencer que es simplemente otro estilo de vida. Y es lo que la Biblia le llama que fueron corruptos en su entendimiento, insensibles a la voz de Dios. Dicen Romanos: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecen en sus razonamientos, el negro corazón es entenebrecido, y profesando ser sabios, se hacen necios, porque el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y recibirán la retribución debida a su extravío. Dicen Romanos que son hombres que han perdido la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. La inmoralidad está avanzando a pasos agigantados. Entonces, ¿sabe una cosa? Que finalmente no es la opinión de los hombres, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el maestro de la escuela universitario. ¿Qué dice Dios del sexo? Nosotros no inventamos el sexo, Dios lo diseñó y lo creó Dios para que nosotros pudiéramos encontrar satisfacción únicamente en la dimensión del matrimonio.
Fuera del matrimonio, el sexo se llama fornicación. Fornicar significa relaciones sexuales ilícitas, ya sea adulterio, casado con otra persona, ya sea antes de casarte el matrimonio, ya sea con animales, ya sea con bestias, o ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. Son las áreas que el hombre ha pervertido y degradado en el sexo. También hay cada vez más hombres involucrados en la homosexualidad y no solamente la bisexualidad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dios crea a la mujer con zonas erógenas, altamente excitables. Esto no es pecado, así la diseñó Dios. Dios nos crea a nosotros con zonas erógenas, excitables, para que dentro del matrimonio y nunca fuera del matrimonio pudiéramos disfrutar nuestros cuerpos. Desgraciadamente los tabúes y toda la información, y ya nadie habla del sexo. ¿Por qué? Porque creen que es algo sucio y es lo más precioso, lo más lindo, lo más maravilloso dentro del matrimonio, bendecido por Dios. Honroso sea el matrimonio sin mancilla, honroso le llama a Dios, mas a los adúlteros y fornicarios juzgará a Dios. ¿Por qué, hijo mío, dice el versículo 20, andarás ciego con otra mujer? Te di a tu mujer para que te recrees con ella, para que sus caricias te satisfagan, para que hoy en la noche te baile la danza de los 7 velos si quieres ahí enfrente de ti. Sí, ¿por qué no? Ahora las mujeres también me dicen muchos hombres, oye Armando, yo tengo a mi esposa que no la veo en tanga desde hace 2, 3 años. Ya hasta una sábana se pone cuando vamos a la cama y todo, siempre está tapada, le dicen la musulmana. Y acuérdense, mujeres, ¿verdad? Que a nosotros Dios nos creó, vuelvo a repetir, con la vista. O sea, nosotros somos más excitables por la vista. Entonces, en la noche, ¿verdad? Pues trata de, ahí está tu esposo, ¿verdad? Y trata, es tu esposo, no hay nada de malo. Báilale y así, mi amor, y tarararara. Todo esto lo podemos hablar con libertad porque es la palabra de Dios. Dios no sé, ahorita están los ángeles, alabí o alabado, alabín bomba. De veras. Y una vez le dije a mi esposa eso, le dije, ¿verdad? Cuando hacemos algo, ¿sabes que ahorita nos están echando porra a los ángeles? Me dice, ay, no, yo decía, así lo dice la palabra de Dios. Dios está contento, ¿por qué? Porque Él nos creó para eso, para que lo disfrutáramos en el matrimonio. Dice, recréate, que sus caricias te satisfagan. No es sucio, el sexo es algo precioso, es algo maravilloso. Y si tú tienes problemas en esa área, ¿verdad? De frigidez, puedes tú ser sanada también. A través de un problema psicológico, te violaron o tienes cierta aversión a los hombres, etcétera, etcétera. Cristo te puede sanar. Pero tú tienes que enfrentar tu problema, busca asistencia, busca ayuda, mujer. Con el pastor, dile a tu esposo, ¿sabes qué? Tengo estos problemas, estos traumas y ayúdame por favor porque no puedo enfrentar o no soy una mujer orgásmica, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene solución. Y tenemos que hablar de eso porque a Dios le interesa el área sexual. Porque para eso nos creó, para que pudiéramos disfrutar en todas las áreas del matrimonio nuestra relación. ¿Por qué vamos a andar ciegos con otra mujer? Versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Escucha lo siguiente, de acuerdo a este psicólogo, el doctor Dawson, el 70% de los hombres impotentes sexualmente son hombres que han abusado de las mujeres. Parecería, de acuerdo a estas estadísticas que apoyó la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos, que apoyaron después de examinar a más de 50,000 varones en Estados Unidos, que hay una maldición para los hombres machos. Tienen que andar comprando después Viagra y globitos. Y pasamos al cuarto tipo de marido destructivo, que se le llama
el esposo distraído. El esposo o el marido distraído. Aparte de Jesús, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra y que ha existido es Salomón. Después de Jesucristo, nadie, ni Demóstenes, ni Sócrates, ni Oscar Wilde, ni Platón, ni nadie ha sido y ha tenido la capacidad filosófica de la vida, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría de Salomón. Él es el segundo hijo de David con Betsabé, fue el heredero del trono, reinó 40 años. Sin embargo, el rey Salomón, a pesar de todo lo que Dios le dio, tuvo un problema en el área sensual. Y aunque tuvo 700 esposas y 300 concubinas, acabó Salomón mal. Comenzó bien y terminó mal. Aun cuando antiguamente muchos reyes, David lo hizo muchas veces su padre, se casaban con muchas mujeres para tener alianzas. Por ejemplo, la hija del gobernador de Querétaro o la hija del gobernador de Tamazula quiere casarse con el rey para que ahora el Estado le pueda ser tributario al gobierno federal. Y se hacían estas alianzas, pero aun cuando hubiera habido esta clase de relaciones, pues no había 700 provincias en Israel para que justificara a Salomón sus 700 esposas y 300 concubinas. ¿Por qué tuvo tantas mujeres Salomón? Al final de sus reinados comenzó él a perder la brújula con tantos programas de desarrollo, de construcción, cargó a la nación con demasiados impuestos y ocasionó que el reino se dividiera. Dos cosas habían perdido a Salomón y te pueden perder a ti y me pueden perder a mí. Número uno, su relación con Dios. En el momento en que nosotros los varones comenzamos a apartarnos del Señor, en el momento en que nosotros comenzamos a distanciarnos de Dios, escúchame con cuidado, automáticamente nos comenzamos a distanciar también de nuestra esposa. No se puede divorciar mi relación con Dios vertical con mi relación horizontal con mi esposa. Si estoy mal con Dios, no puedo estar bien con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi prójimo. Y si estoy mal con mi esposa, soy un mentiroso si digo que estoy bien con Dios. Es un ángulo de 45 grados, que así fue como lo diseñó Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, verticalmente, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay tal cosa, vuelvo a repetir, nos engañamos. El que diga que no tiene pecado se engaña, ese 1 Juan. El que diga que no, yo estoy bien con Dios y con tu esposa estás mal, eres un mentiroso. Yo estoy bien con mi esposa, entonces tienes que estar bien con Dios. No se puede divorciar la relación entre el prójimo y entre la mujer. A pesar de todas estas cosas, Salomón se distrajo con muchas mujeres y tanto trabajo que lo llevó a una bancarrota emocional y espiritual y perdió las bendiciones de Dios. Y esto sucede a nosotros los varones cuando nosotros en el ministerio como pastores comenzamos a darle más interés a la iglesia, al ministerio, que a nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Mi esposa decía en la mañana, que ahora que estamos en Dallas, ha sido un tiempo en el que yo por muchos años he creído el ministerio y la palabra, que Dios me use y campañas, etcétera, etcétera. Y ha sido un tiempo en el que Dios nos ha abierto el entendimiento tan grandemente que nos vuelve otra vez a decir, me interesa más tu relación con tu esposa y tus hijos que todo lo que hagas en el ministerio. Me interesa más, Armando, tu familia que ganes el mundo entero y seas obscuridad de tu casa. Y hemos tenido un tiempo, ¿verdad?, en el que, como decía mi esposa en la mañana, ella y yo nos hemos reencontrado de una forma preciosa. A veces que llegamos allá y le digo a mi esposa, yo estoy acostumbrado, por naturaleza soy hiperactivo. Entonces estoy acostumbrado a levantarme aquí, a esto y el otro, por aquí. Y imagínense irme allá y ya tener el tiempo. Y ahora tengo que comenzar a pensar más en ella, en mis hijos. Y estoy concentrando esa energía que antes concentraba en muchas ovejas, en lo más importante en mi vida, que es mi familia.
Y de alguna forma Dios nos está protegiendo al tenernos ahí para algo que viene en el futuro. Porque si quiere Dios formar a sus próximos generales, 4 estrellas de división, y queremos ser nosotros los líderes del futuro y de la futura generación, Dios está regresándonos a nuestros primeros pasos, a nuestro primer amor, para que podamos estar listos y enfrentar las batallas finales contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Ustedes no se imaginan lo que se viene contra el mundo en los próximos años. No tenemos idea de cómo se viene política, económica, espiritualmente el ataque. Y antes de que podamos los soldados, Dios está pasando lista a su ejército y a los hombres nos está volviendo a traer. Acuérdense que tú tienes que comenzar a aprender a gobernarte a ti mismo, a gobernar tu casa, para que puedas enfrentar las batallas que se vienen en el futuro. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Comenzó a alejarse, y la verdad que aprendemos de Salomón es que si él cayó y él se alejó de Dios, nosotros también podemos caer. 1 Corintios 10, 12. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Vimos en la primera conferencia ayer las prioridades. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pon en primer lugar a Dios en tu vida. Número 2, pon en lugar a tu esposa en segundo lugar, antes que papi, que mami, que los hijos, que el ministerio, que el trabajo, que todo. Tu esposa en segundo lugar. En tercer lugar, tus hijos. En cuarto lugar, el ministerio. Y yo creí que el ministerio... Cállese. Dios, la esposa, los... Porque la responsabilidad del matrimonio recae un 70%, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, sobre el varón. El apóstol Pablo claramente dijo en 1 Corintios 11:3, porque la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Y la mujer fue sacada del varón y la mujer es gloria del varón. Entonces es muy importante que hasta que nosotros los hombres nos pongamos, como decimos en México, las pilas, hasta que entendamos cuál es nuestra enorme responsabilidad como varones, que podremos verdaderamente sacar adelante el matrimonio. Ustedes han notado el fenómeno en los últimos, podríamos decir, 10 años, en el mundo entero, de las mujeres. De alguna u otra forma están comenzando a surgir en el mundo mujeres líderes, estadistas. El movimiento cristiano de las mujeres se está levantando. Dios está levantando predicadoras, Dios está levantando mujeres llenas del Espíritu Santo. Y muchos me han preguntado, oye hermano, es que no es bíblico que la mujer predique o que la mujer sea pastora. Yo recuerdo esas palabras de Cristo cuando Él les dijo, si ustedes no me alaban, las piedras lo van a hacer. Entonces, uno de los síntomas de que el varón ha fallado en su liderazgo, de que los hombres han perdido su identidad y han abandonado el puesto que Dios nos ha dejado como líderes de la familia, es precisamente que Dios dice, si ustedes no lo hacen, yo levanto a las mujeres. Y esto es exactamente lo que está haciendo Dios, nos está desafiando. Como dice Pablo en Romanos, cuando nosotros predicamos a los judíos, los provocamos a celos. Y que ahorita la gran cantidad de mujeres, porque las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. Las mujeres fueron las mejores discípulas de Jesucristo. Las mujeres fueron las únicas que estuvieron al pie de la cruz cuando el Hijo de Dios moría colgado entre el cielo y la tierra. Así que la mujer tiene una posición preponderante en la Biblia. Y los hombres no las hemos sabido tratar, no las hemos sabido considerar. Ese machismo, esas actitudes tan equivocadas con las cuales nos transmitieron, de las cuales mi esposa hablaba en la mañana, nuestros padres, y ya tenemos que pararlo, tenemos esas maldiciones que detenerlas. Tenemos que cambiar y entender que es la única forma de que Dios pueda trabajar con nuestras vidas. Así que ojalá que esta conferencia, que yo le llamé 4 clases de maridos destructivos, 4 clases de maridos destructivos, pueda bendecir tu vida, varón que me escuchas, y podamos todos nosotros, también como decimos en Latinoamérica, ponernos el saco y ver en qué nivel nos encontramos de destrucción en nuestro hogar, para que podamos arrepentirnos tal vez en esta tarde, pedirle perdón a Dios y poder iniciar una nueva relación matrimonial. La primer clase de marido destructivo
es el que se llama en la Biblia como el marido o el esposo dominante. Vamos a ver a esta primer clase de marido o de esposo destructivo, el dominante. En Primera de Reyes 12, versículos del 1 al 4. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Primera de Reyes 12. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Roboam, ante esta petición del pueblo, que estaba cansado, estaba harto de tantos altos impuestos, de tantas duras labores que Salomón había hecho, vamos a ver más al final, el marido inmoral, por tantas mujeres que tuvo y tanta vida tan sensual que tuvo, le pidieron a Roboam su hijo que disminuyera las cargas y los impuestos. Entonces él, Roboam, les pidió 3 días, dice el versículo 5, él les dijo: váyanse, oídos, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Les dijo: denme 3 días para reflexionar, para pedir consejo. Desgraciadamente, Roboam no fue a pedirle consejo a los hombres maduros, a los hombres de Dios, a esos ancianos que había dejado su padre Salomón y que eran los que podían verdaderamente darle el consejo que necesitaba. Dice el versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron y le dijeron: si tú fueras hoy siervo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, versículo 8, dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Dejó el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y estos jóvenes, más adelante en la historia, le aconsejan y le dicen: ¿sabes una cosa? No escuches al pueblo, no escuches la voz de tu familia. Tú lo que tienes que hacer es aún agravarles más y ponerles más duras cargas para que el pueblo entienda que tú debes de gobernar. Cuando Roboam les anunció esta decisión al pueblo, más adelante en la historia, el pueblo se rebela contra él. Y entonces el pueblo se divide por primera vez, el reino de Salomón se divide, como estaba profetizado, entre Jeroboam y entre Roboam. En otras palabras, el pueblo rechaza al jefe dominante y escoge al otro hermano de Salomón que hizo consejo de los ancianos, y en lugar de dominar, de manipular, de ser un dictador, un tirano y un autoritario, hizo lo que hizo Jesucristo cuando vino al mundo: se convirtió en el siervo del pueblo. Esto sucedió porque Roboam hizo algo que es natural para todos nosotros. En lugar de humillarnos, creemos nosotros que si yo soy jefe de la familia, la única forma de que yo sea jefe de la familia es ser autoritario. Y tú cállate, y tú no me hables, y gritos, y maldiciones, y amargura, y rencor, y tratar a la esposa como un objeto. Y tú tienes que estar sujeta de mí. Y aunque yo traiga películas pornográficas, tú te tienes que someter a mí. Y esta forma de gobernar a nuestra familia es precisamente el error que pueden cometer los gobernantes, los padres de familia y aún los mismos pastores que se enseñorean y manipulan y son autoritarios con sus ovejas. La moral de esta historia fue que el corazón del siervo es la cualidad más importante en el liderazgo. Todos nosotros, los varones, tenemos que comprender el ejemplo y las pisadas que nos dejó Jesucristo. En el capítulo 20 de Mateo, Jesucristo les dijo a los discípulos una verdad que continúa permeando hasta el siglo XXI, el mundo de la política, el mundo de la familia, el mundo de la iglesia. Y dice Mateo 20, versículo 25 al 28,
el Señor Jesucristo, Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Cristo describe que la tendencia natural de todas las personas a quienes se les da autoridad, la tendencia enfermiza, patológica del ser humano es que en el momento en que a alguien se le da autoridad, esa persona se comienza a descomponer. Hay algo en nuestra naturaleza que en cuanto recibimos autoridad o comenzamos a subir de nivel y somos jefes de alguna oficina, de alguna compañía, o jefe de la policía, o diputado, o presidente, hay algo en el ser humano tan viciado, tan descompuesto, que comenzamos a enfermarnos con las alturas, comenzamos a marearnos con el éxito. Cuando una persona recibe dinero, cuando una persona recibe aclamaciones, premios, noveles, cuando una persona es aplaudida, reconocida, deportistas, artistas de cine, políticos, en la esfera que tú quieras, algo le pasa a la naturaleza humana que se comienza a descomponer, porque no fuimos creados